Pichincha Universal, generando noticias. Saludo cordial para Pedro Sassone, jefe de misión de la República de Venezuela. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Gracias, Washington. Encantados de tenerte acá. Y bueno, comencemos con un análisis de lo que sucedió ayer en este proceso, en una suerte de primarias en la República Argentina. ¿Cuál es el comentario? El primer comentario sobre los resultados, creo que son buenas noticias para las fuerzas progresistas del mundo de América Latina. Es una respuesta del pueblo argentino, una respuesta que es la expresión de todo un proceso que venía en desarrollo, que está en desarrollo de denuncia, de movilización, de organización de los trabajadores, los intelectuales, de denuncia de un modelo que ya en la década de los 80 nosotros la sufrimos, pues, que fue la época neoliberal. Entonces es un modelo que no tiene más nada que ofrecer a los pueblos, porque son modelos ya definidos en términos de restricción de los derechos sociales fundamentales, de la entrega a las grandes corporaciones, de negociación de los bienes colectivos de los estados venezolanos. Por lo tanto, es la expresión de que los pueblos despiertan, los pueblos se organizan. Les toca todavía al pueblo argentino un lapso muy fuerte que arranca el día de hoy hasta el mes de octubre, que inicia el proceso de la campaña, pero los resultados nos dicen que evidentemente las tendencias apuntan que va a haber una transformación importante en Argentina bajo la nueva coalición de gobierno, bajo una nueva estructura de alianza. Hay muchos aprendizajes en los resultados. El primer aprendizaje es que cualquier proceso de cambio pasa por una unidad de los sectores sociales progresistas, pues, y de una coherencia en el discurso y de una referencia al proyecto de lo que fue la época de los gobiernos de los Kirchner, las diferencias, las notables diferencias de los programas de gobierno, el sentido social, la responsabilidad del Estado. Entonces, bueno, todo eso está en juego. En conclusión, creo que son buenas noticias. Esperemos el desarrollo. Las democracias nuestras están activas, los pueblos logran despertar e imponer su voluntad, pero todavía les queda un lapso importantísimo en lo que va de acá a octubre. ¿Qué debe diferenciar la sociedad, o qué diferenció la sociedad argentina y qué debe diferenciar la sociedad latinoamericana respecto de una propuesta, la de Kirchner y la de Macri, en este caso? Porque Cristina Fernández evidentemente jugó y tuvo un peso específico en esta elección. Hay varios aspectos. En primera instancia, las políticas soberanas. Las políticas soberanas para el manejo de los recursos estratégicos. Eso es sumamente importante. El segundo aspecto que se diferencia es el papel del Estado, pues. Evidentemente, un papel del Estado fundamental en el manejo de los bienes estratégicos, en la política redistributiva, en la función social, en el garantizar los derechos fundamentales de la población. Ese es otro aspecto fundamental que luego se reproduce en la manera de cómo se negocia con los organismos internacionales. Eso ha estado haciendo mucho daño en el caso argentino, la forma como el gobierno actual negoció con el Fondo Monetario Internacional, las condiciones, porque y así fue en la década de los 80, por lo tanto, las fuerzas políticas de derecha no tienen nada nuevo que ofrecer en América Latina. Entonces esas son diferencias fundamentales, notables, y hubo un aspecto que creo que ha sido crucial, es el aspecto de la conciencia de los trabajadores en sus derechos fundamentales. Recordemos que todo el 2019, 2018 han sido procesos de movilización permanente. Bueno, porque Argentina cuenta con una organización de los trabajadores muy importante, muy tradicional. Las fuerzas sindicales en Argentina tienen una dinámica de actualidad y de permanencia en el desarrollo político. Entonces, se diferenció, los discursos fueron absolutamente diferentes y lo notamos anoche en los discursos que se dieron en la ratificación de la política social, de la reivindicación de los trabajadores, del bienestar de los trabajadores y de la recuperación. Por ejemplo, se hizo mucho énfasis en los discursos de anoche la necesidad de la recuperación de la inversión social en términos de la salud y en términos de la educación. Entonces, bueno, son elementos sustanciales que no pudieron ser tapados, no pudieron ser borrados independientemente, y hay otro elemento también de aprendizaje,
que independientemente de la manipulación mediática, los pueblos cuando crean conciencia rompen absolutamente la mediocridad y la manipulación y la falsa noticia y el proceso de crear unas condiciones que nunca existieron en la política neoliberal, ni ahora ni en el pasado. Perdone que le interrumpa, pero justamente podría identificarse más allá de las derechas o de Mauricio Macri otros perdedores en esta, digamos, forma hegemónica de posicionar ciertos discursos. En este caso hubo un discurso, un voto oculto a favor del peronismo progresista y kirchnerismo, que finalmente los medios no le pudieron hacer contra. Sí, no, yo creo que el gran perdedor en estas elecciones es el modelo neoliberal, que ha querido reinstitucionalizarse con un discurso mucho más agresivo. Yo siempre he dicho que este modelo neoliberal que empezamos a vivir o que se intenta imponer es mucho más agresivo al modelo neoliberal de la década de los 80. Entonces perdió el modelo, la concepción política del modelo, la forma de gobernar, la manera unilateral en función de los intereses de las minorías y olvidarse los intereses de la mayoría. Él perdió independientemente de las personas y de los movimientos. Y creo que ganaron la aspiración del pueblo argentino, la aspiración de democracia, de derecho, de protección social, fueron los grandes ganadores en un camino de transitar, porque uno de los dilemas es con qué Argentina se va a encontrar después del mes de octubre, porque hay compromisos ya contraídos, sustraídos con el Fondo Monetario Internacional que atentan contra el derecho de los trabajadores. Bueno, vamos al tema Venezuela. El pasado 25 de julio el presidente Lenín Moreno firmó el decreto ejecutivo 826, donde determina el plazo para el inicio de la exigencia de visa a los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar a Ecuador. Ellos podrán ingresar sin visa hasta el 25 de agosto de 2019. ¿Qué supone como efectos, por favor? Bueno, eso no quisiera entrar a cuestionar la decisión interna. Sí, claro, es una decisión soberana del gobierno ecuatoriano. Lo que nosotros decimos es que es importante preservar los derechos humanos fundamentales de los migrantes. La movilidad humana es un derecho fundamental, la libre movilidad humana es un derecho fundamental. Es un fenómeno complejo en términos de la migración. Estamos sufriendo las consecuencias de una manera incorrecta de enfrentar la migración y de promocionar la migración. No olvidemos que los flujos migratorios venezolanos tienen un comportamiento económico que no son más que las consecuencias de la guerra económica en la cual ha sido objeto. Entonces, bueno, hay una causante fundamental de los flujos migratorios que tienen que ver con la situación económica de guerra económica. Lo que nosotros aspiramos y lo hemos venido haciendo es que nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos una gran responsabilidad sobre los flujos migratorios. En primera instancia, proveer a los venezolanos de la documentación necesaria en la cual pueda accesar a los derechos y desarrollar de manera libre su movilidad humana, y hemos venido cumpliendo. Es decir, ¿y eso está garantizado? Porque normalmente dicen que puede tomar hasta un año no, obtener un nosotros pasaporte. Hemos venido cambiando todo el sistema automatizado. Justamente ahorita estamos en una campaña especial. Estamos entregando aproximadamente en unos 1.800 documentos en términos de pasaportes y prórroga. Instituimos este año el sistema de apostilla de antecedentes, de tal manera que la apostilla es un sistema absolutamente gratuito. Los venezolanos la pueden obtener en cosa de 4, 5 días, de tal manera que todas las medidas que se van a aplicar tienen como requisito fundamental que los venezolanos tengan sus antecedentes apostillados. Entonces, bueno, eso ya es un hecho. Ese es un sistema que está abierto. De hecho, se ha querido crear confusión sobre quién es el que montó el sistema y quién es el que está desarrollando el sistema. Somos nosotros, es nuestro servicio de identidad SAIME, es el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, es el gobierno del presidente Nicolás Maduro. No hay otra institución que esté en capacidad de hacerlo, porque nosotros somos el gobierno y somos expresión del Estado venezolano. Sí. Entonces eso debe quedar absolutamente claro. Y lo otro es que el proceso del pasaporte. El pasaporte es un documento fundamental.
y los venezolanos tienen el deber de mantenerlas actualizados con la responsabilidad nuestra. No es una solución mantener los pasaportes vencidos. ¿Por qué? Porque no te vas a poder circular en el mundo. Es decir, si tú tienes un pasaporte vencido, no vas a poder salir del Ecuador. Entonces más, no vas a poder entrar. Puedes entrar a Venezuela, pero no puedes salir luego. Entonces hay un elemento, una restricción en la movilidad. Es ahí donde nosotros estamos haciendo énfasis. Y para los ciudadanos venezolanos que están en el Ecuador, ¿pueden acceder a este documento en la embajada? No, claro. Porque obviamente aquí hay este el sistema dilema. SAIME así lo permite. ¿no? Ya, el sistema SAIME está actualizado. Hemos reducido de manera sustancial los tiempos. Las personas tienen 1 mes y medio, tienen su prórroga. Ahorita estamos haciendo un llamado especial, además estuvimos trabajando el día sueto para garantizar, estamos ahorita en jornadas especiales. Todavía tenemos una cantidad importante de documentos para entregar. Estamos nos quedan como 1000 documentos entre prórrogas y pasaporte. Aspiramos a entregarla entre esta semana y nosotros convocamos a los venezolanos para que asistan a nuestros consulados. Nosotros recordemos que tenemos 2 consulados acá en el Ecuador, la sección consular de Quito y el Consulado General de Guayaquil. Esa es nuestra estructura. Independientemente de la postura del gobierno de reconocer más bien a cualquier delegado del autoproclamado Juan Guaidó. Independientemente, bueno, son particularidades de la diplomacia. Nosotros funcionamos de esa manera. Hay un reconocimiento a un fulano embajador, que no es embajador de nadie, porque no representa al Estado, porque no representa ningún gobierno. Sí, me llamó la atención que lo tuvimos acá el gobernador de Carchi y decía que estaba haciendo negociaciones con ese embajador para facilitar los temas de pasaportes, pero creería que le debería acompañar una institucionalidad. Bueno, eso le queda a cada quien su decisión. Nosotros no nos metemos en decisiones soberanas, pero lo que es claro que si tú no puedes ofrecer lo que no tienes, es decir, no tienes Estado y no tienes gobierno y no tienes institucionalidad, porque la institucionalidad es del gobierno y del Estado venezolano. Correcto. La institucionalidad de quien provee los servicios, los documentos oficiales, los permisos de viaje, los antecedentes penales, los permisos de los niños, porque esa no es la institucionalidad. Es decir, se quiso imponer en el mes de enero una especie de fantasma de Estado paralelo que se ha venido diluyendo en el tiempo y hoy no existe porque no existe. Y ha perdido apoyos a nivel internacional. Ha perdido mucho apoyo a nivel internacional porque, de hecho, aparte de la falta de institucionalidad, han estado relacionados con nuevas formas de corrupción, del robo de los gobiernos venezolanos, y en estos momentos una situación muy grave es que ellos están respaldando las medidas de bloqueo y embargo del gobierno norteamericano al pueblo venezolano. Entonces, bueno, esa es una propuesta de intento de un Estado paralelo autoproclamado que solamente tiene como sostén el gobierno de los Estados Unidos. Y las medidas contrarias, negadoras de todos los derechos de los venezolanos que se vienen implementando desde la agudización de las políticas de restricción y de freno y de embargo del gobierno norteamericano en contra del pueblo venezolano. En el juego geopolítico, esta decisión comercial de China y de Rusia en cuanto al tema petrolero, ¿cómo está incidiendo en una eventual recuperación económica venezolana y el manejo de su moneda, que es el petro, ¿no? Sí, hay varias medidas que se vienen utilizando. Justamente el día de ayer, el día domingo, el día sábado, el presidente Maduro anunció que nuestra meta para este año, cerrar este año, son 2 millones de barriles diarios. Vamos a alcanzar, estamos ahorita en 1 millón, recuperamos parte de la producción en este mes de julio y parte del mes de agosto. Indudablemente que la alianza con Rusia y con China es fundamental, y la alianza que tenemos en estos momentos con la India. Entonces, porque hay otro mundo, un mundo multipolar. Es decir, nosotros estamos viviendo una circunstancia, y así lo queremos denunciar al mundo, y lo estamos denunciando, de violación del derecho internacional. Es decir, el único que puede bloquear a un país es el Consejo de Seguridad. Ningún país por manera unilateral
por más poder que tenga desde el punto de vista militar, no tiene absolutamente ninguna competencia para embargar, para frenar, para paralizar un país, para asfixiar un país. Estamos viviendo una coyuntura internacional muy delicada a nivel mundial. Lo que está en juego es la convivencia de los países, lo que está en juego es la paz, lo que está en juego es el patrimonio universal del derecho internacional, porque una vez que tú niegas el derecho internacional, el derecho de los pueblos, el derecho a ser soberano, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿qué le queda al mundo en el sistema de relaciones? Absolutamente nada, porque lo que se termina de imponer es el imperio de la fuerza por encima del imperio de la ley. Entonces, todas las medidas que está sufriendo Venezuela, que ahora con las últimas medidas, es la agudización de una guerra no convencional en la cual ha sido objeto Venezuela, ha sido objeto su sistema económico financiero. Las pérdidas son multimillonarias. En la última cuantificación que hicimos de los impactos desde el punto de vista económico, estamos hablando de 130.000 millones de dólares de pérdidas. Las pérdidas se cuantifican en términos de los bienes. El caso, por ejemplo, ahorita que se termina de formalizar el embargo de los bienes nuestros en los Estados Unidos de la empresa Seagood, es decir, de tal manera que son 7.000 millones de dólares en el costo de la inversión que tenemos y de la rentabilidad de esa empresa. Uno dice, ¿qué será de ellos? Es el robo descarado. Es un terrorismo económico y así lo hemos denunciado y así lo denunció nuestro canciller y nuestro presidente. Forma parte de un terrorismo de carácter económico financiero. No tiene otra explicación. Han llegado hasta el extremo de anunciar un bloqueo naval. Es decir, es una medida de guerra. Pues nosotros estamos viviendo una situación de guerra articulada, organizada y desarrollada por los Estados Unidos y por el Imperio norteamericano. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.